Te bendiga en este día. Dios te ayude. Vamos a compartir la palabra juntos. Bendito sea el Señor. Si tienes una Biblia y bendito sea el Señor y quieres acompañarnos a leer la palabra del Señor, te invitamos, bendito sea el Señor, a que puedas abrir tu Biblia y compartir junto con nosotros la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar, bendito sea el Señor, la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la santidad, bendito sea el Señor, sobre nuestra vida diaria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, bendito sea el nombre de Cristo? Porque el cristiano tiene que vivir una vida diferente al mundo. Bendito sea el Señor. El Señor dijo que nosotros tenemos que ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que resplandecer delante de este mundo y demostrar que somos cristianos evangélicos. ¿Qué significa esto? Que somos hombres y mujeres que vivimos apartado del pecado, apartado del mundo, bendito sea el Señor, y vivimos una vida de santidad para nuestro Dios. Por eso que Dios nos bendiga en este día y nos ayude. Y vamos a compartir en Primera de Pedro, una palabra muy hermosa, bendito sea el Señor, el apóstol Pedro hablando a la iglesia, bendito sea el Señor. Vamos a compartir Primera de Pedro 1:13, alabado sea el nombre del Señor. Y ya después, bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga para que nosotros podamos entender la palabra del Señor, que nosotros podamos obedecerla y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 1:13, leemos con la bendición de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor, el encabezamiento, llamamiento a una vida santa. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrio y esperad por completo la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Bendito sea el Señor. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, bendito sea el Señor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Aleluya, esto es palabra de Dios. Y Dios nos está hablando en este día de cómo vivimos, bendito sea el Señor, de cómo el cristiano tiene que vivir una vida agradable a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, bendito sea el Señor. Cuando hablamos de santo, bendito sea el Señor, significa separado, bendito sea el nombre de Cristo. Si nosotros decimos que somos santos, somos separados de este mundo, bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. Si bien tenemos errores, tenemos dificultades, tenemos cuántas cosas que cometemos todos los días, bendito sea el Señor. Porque estamos en una carne, estamos en un cuerpo corruptible, bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña algo, que cuando nosotros, bendito sea el nombre de Cristo, confesamos nuestra falta y nos apartamos, bendito sea el Señor, de lo que estamos haciendo mal, dice la Biblia que en aquel día, cuando vayamos a su presencia, dice la palabra del Señor que Él va a tener de nosotros misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pecamos hoy y nos arrepentimos y no volvemos a ese pecado, bendito sea el Señor, cuando vayamos a su presencia, Él se va a acordar de que un día nos apartamos de ese pecado y de que un día nos alejamos y le pedimos perdón, bendito sea el nombre de Cristo, y Él va a tener de nosotros, dice la Biblia, misericordia. Y acá la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pedro hablando a la iglesia, bendito sea el Señor, nos enseña, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, bendito sea el Señor, y sé sobrio, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué está hablando esto? Alabado sea el nombre del Señor. Que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. Nosotros tenemos que ser una persona diferente. Bendito sea el Señor. Que tenemos que ser una persona sobria. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos de una manera, éramos de una manera. Bendito sea el Señor. Nos conocían por ser de una manera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando venimos al Evangelio de Cristo, cuando el Señor se hizo conocer con nosotros, porque nosotros no le conocimos a Dios, sino que dice la Biblia que Él se hizo conocer con nosotros,
El Señor quiere que seamos diferentes, que ya no seamos el mismo hombre o la misma mujer que era antes. Bendito sea el Señor. Por eso Él dice que seamos sobrios, que seamos personas serias. Bendito sea el Señor, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor más abajo. Bendito sea el Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Bendito sea el nombre de Cristo. Que antes no conocíamos al Señor y vivíamos una vida errada, una vida de ignorancia, una vida pecaminosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando venimos al Evangelio de Cristo, cuando venimos al camino del Señor, nuestro entendimiento fue abierto. ¿Por qué? Porque conocimos a Dios. Pero acá la palabra de Dios nos enseña algo, que el Señor no quiere que volvamos de vuelta a cometer lo mismo que hacíamos antes. Bendito sea el nombre de Cristo. Si bien la palabra del Señor nos compara, dice la palabra del Señor que el cristiano es como el perro, bendito sea el Señor. Si vemos la palabra de Dios, dice la Biblia que el perro va y vomita, bendito sea el Señor. Pero luego que vomitó, bendito sea el Señor, de un rato viene y come nuevamente su mismo vómito, bendito sea el Señor. Y el Señor también nos compara, dice, con la puerca, con el animal, con la chancha lavada. Dice que bendito sea el Señor, una vez que sale y la lavan, vuelve y se revuelca de vuelta en el mismo barro. Bendito sea el Señor. ¿Y qué nos enseña esto? El Señor nos compara. ¿Por qué? Porque a veces nosotros volvemos de vuelta a lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristianos evangélicos que antes les gustaba tomar, bendito sea el Señor, y vuelven y toman, bendito sea el nombre de Cristo, porque, bueno, dicen, no, pero el Señor no prohíbe que tome. Pero si tuviste una vida pecaminosa de alcoholismo o de drogadicción o de prostitución o de hurto o de lo que fuere, tú no puedes volver a hacer de vuelta lo mismo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no volvamos a nuestra vana manera de vivir, que no volvamos a los antiguos rudimentos, al pecado donde vivíamos antes. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que a veces el cristiano no queremos entender, bendito sea el nombre de Cristo, que nosotros no tenemos que ser lo mismo, la misma persona. Si cometemos falta, tenemos que arrepentirnos. Si ofendimos a alguien, tenemos que pedir perdón. Si alguien nos ofendió, tenemos que perdonar, porque de esa manera, bendito sea el Señor, ese viejo hombre, esa vieja mujer, bendito sea el Señor, que un día murió cuando nosotros nos bautizamos en las aguas bautismales y nació una nueva criatura según Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Cristo, que nosotros no tenemos que volver a la misma vanidad que teníamos antes, a la misma vana manera de vivir, bendito sea el nombre del Señor, sino que tenemos que hacer una vida agradable a Dios, una vida de santidad, bendito sea el nombre de Cristo, una vida aceptable ante los ojos de Dios, para testimonio de que verdaderamente somos cristianos evangélicos, somos hijos de un Dios que vive y reina. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y miren lo que dice más abajo, sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa esto? ¿Qué está hablando la Biblia? Que el Señor que nos llamó, el Dios que se hizo conocer con nosotros, es un Dios santo. La palabra de Dios dice que cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que en Él no se halló tropiezo, ni se halló pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos enseña que más allá que nuestro Dios amado, nuestro Cristo amado, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y como hombre en Él no se halló tropiezo ni pecado. Nadie lo pudo acusar, nadie lo pudo juzgar. ¿Por qué? Porque Él era santo, 3 veces santo. Bendito sea el Señor. Y aquí la Biblia nos dice que aquel que nos llamó es santo. Sé vosotros, dice, santo en toda vuestra manera de vivir. Hay cristianos que creen que la santidad es estar 2 horas en la iglesia, cantar himnos o coro o lo que se cante dentro de una iglesia y es suficiente. Salimos de ahí y somos la misma persona que fuimos antes. Pero esa no es la santidad que el Señor requiere. Primeramente, la santidad que el Señor requiere para nuestras vidas tiene que ser de corazón. Amén. Tenemos que tener santidad en nuestro corazón. Y cuando habla la Biblia de en toda vuestra manera de vivir, ¿qué significa esto? Que nosotros vivimos sobre esta tierra no 2 horas, vivimos 24 horas al día.
¿Qué quiere decir el Señor? Que el Señor quiere cristianos de 24 horas, no de 2 horas, ni de 3 horas, ni de 4 horas, sino cristianos de 24 horas, que donde andemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde estemos, en nuestro coche, en donde nos encontremos, tenemos que vivir una vida de santidad. Por eso Él dice, en toda vuestra manera de vivir, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Alabado sea el nombre de Cristo. Que cuando nosotros salimos de la iglesia, bendito sea el Señor, lo que aprendimos en la iglesia, la palabra que nos dio el pastor o el predicador que estuvo hablando, el que ministró, esa palabra tiene que tener una cabida en nuestro corazón. Y esa palabra tiene que dar un fruto, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos de la iglesia, tenemos que llevar esa palabra con nosotros y ponerla por obra donde estamos. Bendito sea el Señor. Si vamos a nuestro hogar, bendito sea el nombre de Cristo, y quizás tú tienes tu esposa que no va a la iglesia, o tu esposo, o tus hijos, que tú puedas, en medio de esa palabra, puedas hacer un canal de bendición. ¿Por qué? Porque bendito sea el Señor, tienes que demostrar que tú eres un cristiano evangélico. Y si cometiste falta, bueno, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nuestra manera de vivir tiene que ser santa. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si cometemos falta, nos arrepintamos y nos apartemos y busquemos de agradar a Dios. Busquemos de servir a Dios. Por eso Él dijo, aquel que santo nos llamó, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Que donde estemos tenemos que demostrar que somos cristianos evangélicos, comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por eso que Dios nos ayude para hacer un testimonio vivo. Testimonio vivo. El apóstol Pedro enseña que nosotros somos una carta leída. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros andemos en la calle, donde andemos en el trabajo, o en el colectivo, o en nuestro vehículo, la gente tiene que ver que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar la santidad que Cristo nos habla. Tenemos que reflejar que somos santos. Tenemos que reflejar una vida diferente. Tenemos que reflejar que somos cristianos evangélicos. Bendito sea el Señor. Si verdaderamente somos hijos de Dios y vivimos, como decimos, una vida de santidad. Por eso Cristo dijo que aquel que nos llamó es santo. Sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. El Señor dijo que seamos santos. Bendito sea el Señor. El Señor dijo que vivamos diferente, que vivamos en otra manera de vivir. Aún nuestra manera de vestir tiene que ser diferente a los del mundo. Bendito sea el Señor. Hoy en día los cristianos no se diferencian entre hombre o mujer. Hoy en día el cristiano no se diferencia del mundo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano vive de la misma manera. Bendito sea el Señor, que vive la gente del mundo. Porque la gente que vive en el mundo no conoce quizás a Cristo, pero nosotros conocemos a Cristo. Conocemos su palabra. Conocemos que Él nos demanda una vida de santidad, que nos demanda una vida agradable a Dios. Por eso bendito sea el Señor, dice, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Cristo fue santo en la tierra, 100% hombre, pero también fue santo. Bendito sea el Señor. Bueno, nosotros tenemos que vivir una vida agradable, como Cristo quiere que vivamos, no como nosotros queremos, no como nosotros queremos, sino como Dios manda. Hay cristianos evangélicos que tienen la costumbre de errar. ¿En qué manera? No, pero mi pastor me enseñó de esta manera. No, la Biblia es la que nos enseña. El pastor nos tiene que instruir, pero si el pastor se equivoca, la palabra de Dios no se equivoca jamás. Por eso si nosotros vemos que en nuestra institución no se cumple la palabra de Dios como está escrita, bendito sea el Señor, y estamos viendo por la palabra de Dios que en nuestro pastor o el líder que nos está enseñando está errando, bendito sea el Señor, y no cambia esa enseñanza y sigue errando, tienes que salir de ese lugar y buscar una iglesia de santidad. ¿Por qué, bendito sea el Señor? Porque el Señor nos está demandando una vida de santidad, una vida agradable a Dios, no una vida agradable a los hombres. Hay cristianos que agradan al pastor, a la pastora, a los hermanos, pero Dios quiere que nosotros le agrademos a Dios, no a los hombres. No busques el favor de un hombre, busca la gracia y la misericordia de Dios.
Porque el que nos va a dar la vida eterna, el que nos va a dar llevar al reino de los cielos, no es un hombre, no es una mujer, no es el pastor, no es el evangelista, no son los músicos, no son los ministros. Se llama Cristo Jesús. Entonces yo tengo que agradar a aquel que me llamó y que me dice que yo viva una vida de santidad. No una vida agradable a lo que yo pienso. No una vida como, bueno, así aprendí y así me quedo. No. Tú tienes que escudriñar las Escrituras y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por eso vemos que Cristo, nuestro amado Dios, fue santo. Nosotros tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque Él dijo, escrito está, sé santo, porque yo soy santo. No está hablando, sé santo, soy yo santo y tú seas como quieras. No, dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivamos una vida agradable a aquel que nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa esto, hermano? La peregrinación. El diario vivir significa el tiempo que estamos caminando en el Evangelio. Nosotros tenemos que vivir con temor. El apóstol Pablo enseñaba que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Si tú ves que estás errando, si tú ves que te equivocas, tú puedes decirle, Señor, perdóname. Estoy errando, me estoy equivocando, me estoy saliendo de la senda. La Biblia declara que Jeremías fue llamado por Dios y dice que le dijo, Jeremías, detente en el camino. Dice que el Señor le habló y dijo, ve y pregunta por la senda antigua. ¿Qué significa eso? Por la palabra de Dios, por la santa palabra de Dios. Porque Jeremías era un hombre de carne y hueso como nosotros, que quizás estaba caminando erradamente. Y así hay cristianos en este tiempo que caminan erradamente, pero nunca se dan cuenta que están errando. ¿Por qué? Porque nunca reconocemos nuestro error. ¿De qué manera reconoces tu error? Cuando tú lees la Biblia, cuando Dios te habla y te exhorta, y tú puedes decir, Señor, perdóname, me equivoqué. No quiero esa vida que estoy llevando. Quiero servirte, quiero agradarte. Quiero vivir una vida de santidad. Quiero predicar tu palabra. Quiero ser una mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de santidad. Vivir lo que tú me enseñas por medio de tu palabra. De esa manera tú reconoces y te apartas de aquella vida que más allá que estás en el Evangelio te está apartando de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y te aleja de Dios. Por eso tú tienes que reconocer, bendito sea el Señor, que estás caminando fuera del camino del Señor. Más allá que tú vas a la iglesia y participas y quizás tomas Santa Cena y hablas en lengua, pero no estás haciendo lo que al Señor le agrada. Bendito sea el Señor. Pero cuando tú reconoces como Jeremías, que reconoció y buscó la senda que correspondía, ahí es cuando Dios comienza a bendecir tu vida. ¿Por qué? Bendito sea el Señor, porque el Señor quiere que nosotros caminemos y vivamos la peregrinación, lo que estamos caminando, el diario vivir de nuestra vida tiene que ser una vida de santidad, no agradable a los hombres, no agradable a las mujeres, sino agradable a aquel que nos llamó a vivir una vida de santidad. Por eso Él dice que si invocamos a Dios, si a Él le clamamos, tenemos que vivir como Él quiere, no como nosotros queremos. Como Dios quiere, no como tú quieres o como yo quiero. No, tú tienes que vivir una vida agradable a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Y vamos a ir terminando, bendito sea el Señor. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa esto? Nosotros vivíamos una vida pecaminosa, una vida errada. Cuando yo llegué a Cristo, cuando el Señor se hizo conocer conmigo, bendito sea el Señor. El Señor me sacó del alcohol, bendito sea el Señor. El Señor me sacó de los vicios, bendito sea el nombre de Cristo. De muchos lugares, bendito sea el Señor, donde anduve, el Señor me libró siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me tengo que olvidar de dónde el Señor me rescató, de dónde me sacó.
Por eso Él dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, de una vida de mentira, de una vida de engaño. Y hay cristianos que les gusta vivir con un pie en el evangelio, con un pie fuera, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no pueden dejar esas costumbres, todavía no pueden dejar esos vicios. Cristianos evangélicos que aún van a las iglesias y siguen fumando, cristianos evangélicos que van a las iglesias y siguen bebiendo alcohol, bendito sea el nombre de Cristo, viven engañando a la esposa, al esposo. ¿Por qué? Porque viven todavía en esa vana manera de vivir, pero no viven una vida de santidad, una vida agradable a Dios. ¿De qué manera yo agrado a Dios? Cuando yo cumplo, cuando tú cumples la palabra del Señor. Por eso Él dijo, sé santo, porque yo soy santo. Amén, sé santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que imitar lo que nuestro amado Señor nos dejó por su palabra y obedecer la palabra del Señor y vivir una vida agradable, una vida de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Dios te ayude para que tú puedas entender que vivir una vida de santidad es agradar a Dios, no agradar a los hombres, no agradar a las mujeres, no hacer lo que los demás hacen, sino hacer lo que manda la palabra del Señor. Y el Señor nos llama a vivir una vida santa, una vida agradable, una vida, bendito sea el Señor, agradable a Dios. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga por la iglesia, para que cuando Cristo venga en el arrebatamiento y levante la iglesia, tú puedas irte dentro de ese grupo de hombres y mujeres que van a volar al encuentro con el Señor. Por eso que Dios te ayude para que esta palabra tenga cabida en tu corazón y tú puedas entenderla y tú puedas ponerla por obra y tú puedas decir verdaderamente, bendito sea el Señor, yo no quiero esta vida que estaba viviendo, quiero vivir una vida agradable a Dios. Me arrepiento, me aparto, Señor, ayúdame para vivir una vida santa delante de tu presencia, haciendo tu voluntad, no la voluntad de los hombres, haciendo lo que a ti te agrada, viviendo una vida de santidad agradable a aquel que me llamó, que es santo. Yo tengo que ser santo. Amén. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga siempre.